Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este primer capítulo de Lo Humano y lo Divino. En este espacio vamos a intentar abordar cómo vivir la espiritualidad desde lo cotidiano, desde el día a día. Voy a saludar aquí a toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, y les voy a invitar a que aquí en la cajita de comentarios puedan enviarnos saludos, algunas preguntas, lo que ustedes quieran comentar, opiniones, etcétera, para que este programa se haga entre todas y todos. ¿Les parece? Hola Pau, ¿cómo estáis? Muy bien, Mabel, muy contenta de estar aquí contigo, abriendo este espacio de conversación para acercar el tema de la espiritualidad, pero desde lo cotidiano, desde lo real, desde lo que podemos vivir en el día a día sin morir en el intento. Exacto, me encanta. Oye, te agradezco mucho por abrir este espacio de conversación donde vamos a intentar abordar esta pregunta que parece simple pero que es bastante compleja y que tiene que ver con el cómo vivimos nuestra espiritualidad en medio de nuestra vida real, ¿no? Entendiéndola también desde una práctica humana, histórica, cotidiana y no desde los dogmas de la religión. Exactamente. Justamente el hablar de espiritualidad, no de algo lejano, no desde una experiencia que uno cree que tiene que estar en ciertas condiciones para poder conectar con la espiritualidad, sino que plantearla como el ser humano que somos, ya que estamos viviendo el día a día, donde tenemos que salir a trabajar, tenemos que estar pendientes de pagar las cuentas, de criar los niños. Entonces, aterrizarlo a nuestra realidad para conectar con nuestra propia espiritualidad. Sí, me imagino que entonces vamos a aprender muchísimo en estos programas. Muchísimo, porque las personas tienden a pensar que para poder conectar con la espiritualidad, conectar con sus energías internas o con la energía que está en el entorno, tienes que tener una experiencia como de vivir en un templo conectado como con un monje budista o estar, ¿cierto?, conectado no sé, a una casa que vives en la montaña, alejado, ¿cierto?, de las personas, o meditar 3 horas al día para poder conectar con aquello. Pero vamos a desmitificar también muchas cosas de la falsa espiritualidad, así que tenemos mucho que hablar, Mabel. Sí, yo creo que esto también nos va a servir mucho para colaborar con el crecimiento personal, ¿cierto? Para colaborar con nuestro bienestar. Sí, de todas maneras, porque si tú estás conectado a cómo te sientes, si estás consciente de las cosas que están pasando en tu entorno y contigo mismo, también vas a tener la posibilidad de no tener que depender, por ejemplo, de recurrir a las cartas del tarot para que otra persona te diga qué decisiones tomar o te diga cuáles son las energías que están afectando tu vida en ese momento. Claro que sí. Entonces vamos a abrir de nuevo esta posibilidad de que la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, pueda hacer comentarios, entregar sus opiniones a propósito de lo que vamos a conversar en nuestros episodios aquí en este podcast de Lo Humano y lo Divino. Y entonces también vamos a dejar ahí el número de teléfono de Paola Pantoja Camus, nuestra terapeuta vibracional, y también vamos a dejar el link de sus redes sociales para que empiecen a seguirla y también, ¿por qué no?, nos puedan contar cómo viven su espiritualidad y si necesitan consultar también, por supuesto. Claro, ¿Te parece? Me parece súper entretenido que las personas puedan ir también reconociendo estos temas en sus propias vidas. Entonces, a partir de eso, poder comentar, hacer preguntas y también sugerir temas. Claro que sí. Sí. Como decía anteriormente, este programa lo hacemos entre todas y todos. Bueno, vamos avanzando. Avancemos, ¿Sí? Vamos. Mira, una vez yo te pregunté quién eras, Pau, ¿no? Y me respondiste con varias frases. Me dijiste, soy mujer, soy mamá, soy artista, tarotista, escritora. A propósito de eso, quiero mostrar acá, tengo tu libro, Crónica de los Yacentes, del 2021, Sí. que ya va en su 3ª edición, ¿no? Y también eres educadora diferencial, querida, Sí. ¿no? Me gustaría saber cómo llegas o cómo te conectaste con esto de las terapias holísticas, con las canalizaciones, con este mundo energético que parece tan distante, ¿no? Sí. ¿Me podéis contar un poquito para que aquí la gente pueda comprender mejor? Vamos al epicentro entonces. Hay muchos comienzos en la vida de las personas, pero en mi caso,
como bien decías, yo estudié educación diferencial en la Universidad Católica. Y hace más o menos 20, 25 años atrás comencé a hacer clases de educador diferencial en una escuela básica. Y en ese entonces el boom era que los niños estaban siendo diagnosticados con déficit atencional. Por todos lados había crecido mucho ese diagnóstico. Y fíjate que yo estaba haciendo clase a niños de primero y cuarto año básico y una chiquitita de tercero básico presentó los rasgos de una niña que tenía un comportamiento de hiperactividad. Entonces estaba todo el día hablando, conversando, distraída, no lograba focalizar la atención y le costaba mucho seguir el ritmo de la clase. Entonces yo fui a entrevistarme con la mamá y le pregunté si estaba, digamos, en acuerdo de poder hacer un diagnóstico neurológico. Y la mamá lo acepta y me dice que la va a llevar donde un centro médico cubano y que la va a llevar para tener el diagnóstico. Bueno, llegó el diagnóstico, me entregó el certificado y sabes que yo a los pocos días la veo pero cambiadísima a esa niña, del cielo a la tierra. Ahora tú la veías concentrada, tomando las notas, escribiendo, haciendo las tareas, levantando la mano para pedir la palabra, cosas que era inusual, y te estoy hablando de un lapso de tiempo de 3 a 5 días. Entonces yo le pedí a la mamá una entrevista para que me dijera qué medicamento le estaba dando, cuál es el tratamiento que estaba haciendo, y me dice, tía Paola, no está tomando ningún medicamento. El médico lo que está haciendo es eliminar ciertos alimentos y otros que sí puede comer. Yo quedé impresionada. Era la primera vez que yo veía cómo este concepto desde lo integral, desde lo holístico, de cómo tú alimentándote diferente podías también cambiar tu conducta y si cambiabas tu conducta también tu sentir frente al entorno. Ahí fue el primer inicio que tuve yo de decir, parece que no todo es clínico, parece ser que todo lo que me enseñaron en la universidad no es lo único que da como resultado en un tratamiento que en ese entonces tenía que ser medicamentoso. Y decidí entonces mirar para el lado y encontrarme con las terapias alternativas. Acuérdate que hace 20 años atrás. Sí, en ese tiempo eran alternativas. Era alternativo, era en paralelo, era una vereda aparte. Con el tiempo, estas terapias se empezaron a masificar porque en un comienzo era solamente las flores de Bach, el Reiki, era lo que se podía como conectar en ese entonces. Y de a poco fueron ganando más terreno y con el transcurso de los años se empezaron a implementar incluso en los hospitales. Y en los hospitales estaban dando la posibilidad de ir complementando y entonces las terapias se llamaron ahora terapias complementarias porque podían coexistir con el tratamiento médico y con la terapia que en ese entonces estaba haciendo usualmente el Reiki, ¿ya? Y me puse entonces a estudiar Reiki y a ver de que cuando estaba haciendo el Reiki y me ponía en la postura de hacer Reiki, me di cuenta que empecé a leer las energías de las personas. Wow. Y ahí dije, wow, algo está pasando aquí, porque no estaba previsto para mí poder hacer esa apertura, no iba con esa intención. Y así comencé recién a vincular mi carrera con la consulta energética. Bueno, entiendo que ahí empezaste a darte cuenta que había una cierta sensibilidad a estas energías, a este mundo invisible, ¿no? Sí. ¿Y cómo te abriste a eso? ¿Qué ocurrió ahí? Ya. Bueno, yo ahí también, todas estas historias que estoy relatándote ahora están en el libro, Crónicas de los Yacentes, va explicado también cómo voy haciendo esta apertura desde la clínica hacia las terapias más holísticas. Y un día me pasó que llegó a la consulta una señora y estaba súper ansiosa por hacer la terapia Reiki. Se subió a la camilla rápido y me dice, ay, Paulita, necesito un Reiki, por favor, hazme Reiki. Ay, sí, aprovechame de ayudar aquí con el hombro que me duele. Ya, listo. En ese entonces yo estaba haciendo Reiki, así que era lo que me correspondía hacer. Y hice todo el proceso de activación de los centros energéticos, estaba posicionando las manos, ella estaba súper relajada, con los ojos cerrados, escuchaba la música. Y cuando llego a la zona del hombro,
Coloco las manos en el hombro de la señora, tenía los ojos cerrados y de pronto empiezo a sentir una energía como que el hombro hubiese empezado a comunicarme algo. Y en ese mensaje simple aparece como, ¿sabes qué? Esto me complicó tanto que realmente no tengo otra opción más que dejar esta zona afectada. Esto me dejó mal. No puedo solucionarlo de otra manera. Esto está así. Yo dije, espérate, ¿me está hablando el hombro? ¿Qué me está pasando? Sí, que es muy raro, ¿no? Rarísimo. Imagínate, yo venía ya con una deformación profesional que, ¿cómo le voy a estar diciendo? Oye, me habló el hombro. Bueno, claro. La señora, por suerte, me tenía mucha confianza, mucho cariño. Me atreví a decirle. Y le dije, ¿sabes qué? Mira, tocando tu hombro, me acaba de decir de que esta situación te afectó muchísimo. Algo te pasó que viviste una situación tan fuerte que te impactó a un nivel que te provocó una contractura en esa zona. Y bueno, es el lado izquierdo, así que este problema lo viviste con una mujer. Entonces ya ahí la cosa cambió, ella se levanta de la camilla con la cara desfigurada y me dice, Paolita, no lo puedo creer, sí, la semana pasada tuve que despedir a una niña y me dolió tanto tener que hacerlo porque yo la veía como una hija. Ella tenía 19 años y me estaba robando. Y después que tuve esa situación de despido, me quedó el dolor en el hombro. Entonces dije, wow, algo estoy haciendo en conexión con la energía y empecé a prestar atención. Ahora los pacientes que iban, de pasadita también hacía la lectura energética. Y eso abrió también un espacio para que las personas pudieran recibir una información extra. Claro, y a propósito de eso, con el relato en la primera instancia me dices que fue como algo como, parece que son rollos míos, algo raro, está pasando, qué sé yo. ¿Te empezaste a validar inmediatamente? ¿Cómo fue que empezaste a validarte y a descubrir que este mundo invisible estaba siendo un poco más concreto, estaba siendo real, se te estaba comunicando, ¿no? Y que entrega mucha información de la persona también. Claro que sí, mira, lo que pasa es que yo después de estar en esta práctica del Reiki y de hacer las lecturas de las personas, y que obviamente la persona me retroalimentaba de que le hacía sentido todo lo que le estaba diciendo, me agotaba mucho, me desgastaba mucho el proceso de poder canalizar y conectar, y supe que había una terapia que se llamaba lectura de registros akáshicos que te entrega el protocolo y la forma, los pasos para hacer esa lectura. Los registros akáshicos es una especie de biblioteca universal donde se te entrega la técnica, la forma de ir a esa biblioteca, ¿ya? Esto es como el primo de las regresiones. La regresión es más conocida, ¿ya? Porque todos saben que la regresión, la persona se recuesta y hay un terapeuta que te va guiando y te va haciendo recordar vivencias, ¿cierto? Y es la persona la que recuerda, la que conecta con una vida pasada, por ejemplo. Entonces, en la lectura de los registros es diferente, porque la persona, para hacerse la lectura, tiene que plantear una necesidad. No es como que tú me dijeras, Pau, léeme los registros a ver qué pasa. Ya, no. Yo estaba pensando en eso. No. Supongo que los demás también podrían saber. Dime cómo me viene el amor, dime cómo va a estar este año, pero no tiene que ver con algo adivinatorio o predictivo. Tiene que ver con situaciones donde la persona tenga un conflicto, un nudo crítico, una situación difícil, donde, por ejemplo, puede ser algo relacionado con una enfermedad o algo emocional, pero a pesar de haber tenido consulta con un médico, a pesar de haber tenido a lo mejor terapia psicológica, a lo mejor también el Reiki o alguna terapia, eso persiste y no se soluciona. Entonces, cuando ocurre ese tipo de situaciones, cuando estás haciendo cosas en tu vida diaria y no logras solucionar ese problema, ahí entonces dices, wow, parece ser que este origen no es de esta vida, sino que de otra. Cuando la persona hace la terapia, te tiene que plantear ese nudo crítico. No es porque sí nomás, te lo tiene que comunicar. Entonces hice el curso y me acuerdo que fue un curso de varios días y el último día teníamos la prueba. ¿Y cómo era esa prueba?
Estaba muy nerviosa porque tenías que llevar un objeto que fuera valioso para ti, ¿ya? Yo llevé una foto, pero a mí había una chica que era reikista. Entonces me dijo, yo quiero hacerlo contigo, porque ya habíamos cachado que habían personas que estaban como más en resonancia con nosotros y todo eso. Y ella me entregó un objeto y yo le entregué el mío. ¿Ya? Bueno, la cosa es que yo hago el protocolo y sabía que me tenía que resultar, no podía quedar así tan en blanco porque ya lo estaba haciendo en forma espontánea. Y conecto con la energía. Listo, me concentro, hago el protocolo, pum, y tengo la imagen y todo. Esa lectura de leer objeto es una situación que teníamos que expresar qué comunicaba el objeto. ¿Ya? Así que yo tomé el objeto y empecé a conectar con su energía. Cuando empezaron entonces nuestros compañeros a decir qué es lo que habían sentido, había una señora que les tocó un collar. Ella dijo alegría, tristeza, nerviosismo y conceptos así aislados. La mayoría lo hizo así, de esa manera. Cuando me tocó a mí decir qué es lo que había conectado con el cuenco, porque a mí me tocó un cuenco, yo dije, mira, este cuenco te lo dieron a ti por gratitud, porque tú hiciste una terapia que ayudó tanto a la persona que en gratitud a esa ayuda que tú entregaste, te regalan este cuenco. Por eso es que ese cuenco llega así, de esta forma, por gratitud a lo que tú hiciste por alguien. Y sabéis que en ese momento la chica que estaba recibiendo la información se desencaja la cara. Y yo dije, a lo mejor inventé cualquier lecera, a lo mejor no es nada así. La cosa es que, no, pues, me dice, es tal cual lo que tú dices. Este cuenco me lo regaló una niña porque yo le hice Reiki a su mamá, que estaba muy enferma. Y llevaba mucho tiempo enferma y después de esa sesión de Reiki, la mamá empezó a repuntar y se recuperó paulatinamente. Entonces la hija, en gratitud a la mejora de su mamá, le da el cuenco. Mira. Entonces ahí dije, Paola, creo que lo estás haciendo bien. Qué interesante. O sea, partir como de conceptos aislados a un relato de lo que estaba ocurriéndole a ella, impresionante. Claro, Impresionante. es que impresionante porque esas habilidades, la gente cree que uno tiene un don, pero en verdad son habilidades humanas. Esas habilidades las tienen disponibles las personas, pero tú tienes que prestarle atención y tener también esa apertura de creer, ¿cierto? Lo que estás percibiendo y lo que estás sintiendo, porque de lo contrario no logras darle crédito. Muchas personas tienen sentimientos o tienen percepciones o intuiciones y las hacen por el lado. Y dicen, son rollos míos. Sí, claro que sí. No se validan tan fácilmente. No. Oye, ¿y después que hiciste este curso, lo empezaste a implementar inmediato en la consulta? No, a ver, me demoré más de un año, no me atrevía a hacerlo, porque estaba todavía con el enfoque clínico, de que la universidad te dice, no, usted tiene el método científico, entonces nada de cosas raras que a usted se le vaya ocurriendo por el camino. Estaba súper nerviosa. De hecho, tenía mucho miedo. Pensaba que iba a estar en la terapia, que iba a hacer el protocolo y que iba a quedar en blanco y que no le iba a poder decir nada a la persona. Así que no lo implementé. Hasta que un día llegó una paciente y yo la atendía por Reiki. Pero un día me dice, Pao, ¿sabes qué? Mi psicólogo me pregunta si tú sabes hacer lectura de registro akáshico. Ay, no me pude esconder. Ahí ya no me pude esconder, tuve que decir sí lo hago. Le dije, perfecto, ¿qué quieres trabajar? Quiero trabajar este tema. Perfecto, la próxima sesión lo hacemos. Como habíamos abordado ya lo que ella quería poder trabajar, porque piensa que ella estaba con psiquiatra, estaba con crisis de pánicos tremendas, con pesadillas, estaba con medicamentos, estaba con terapia psicológica todas las semanas, hacía natación, tenía que tener horas de ejercicio todos los días porque la estaba pasando muy mal. Y ella lo que quería poder saber era un tema muy delicado que evidentemente lo estaba tratando, pero no podía resolverlo. Entonces me dice, Pao, yo necesito saber por qué mi padrastro abusó de mí. O sea, ella tenía un dolor tan grande de por qué unas personas que aceptan adoptarla con amor, ¿por qué? ¿Cómo que se llega a eso? Oye, pero qué fuerte que
que te comente algo así, muy, muy fuerte, ¿no? Sí, es por eso que uno siente también el temor y mucha responsabilidad de poder hacer esa entrega, ¿cierto? De manera que le sirva a la persona. Bueno, hicimos la terapia y ahí en la terapia tú intencionas, ¿ya? La terapia no te muestra algo morboso, porque tú lo intencionas que esto sea con altura de miras, que tenga un significado que la persona pueda reconocer como algo valioso, ¿ya? Por eso que este relato, a diferencia de la regresión, yo solo lo veo. La paciente no te ve nada, sino que tú vas relatando todo lo que va ocurriendo, como una película. Y empiezo a ver una película de personas que se ven, así tal cual, a veces se ven fotos, así como las Polaroid, las que es instantáneas, y se ven así, rápido, una detrás de otra. Y hay veces en que se ve también la película, así con movimiento. Y en este caso yo vi la película y le conté a ella lo que había visto. Y le dije, mira, ¿sabes lo que vi acá? Vi una escena donde tú y tu padrastro en una vida pasada fueron pareja, pero fueron una pareja muy tóxica. Ya vi violencia, vi consumo de alcohol, vi situaciones que eran muy peligrosas y lamentablemente en esa vida a esta mujer se le muere un hijo por negligencia. ¿Ya? No mostraron. Acuérdate que no se muestra lo morboso, sino claro, que el simbolismo de por qué está ocurriendo aquello. Y en eso, estas almas, tú sabes que uno cuando llega a nacer, antes de que tú naces, viene ya con un contrato. Y el contrato dice, mira, Paula Pantoja, hay cosas aquí que tiene que resolver. Y ellos venían con un contrato donde ellos tenían que pagar esa deuda. Ella lo debía, porque le había quitado la vida a ese hijo. Y ella como alma dice, y en el contrato de la letra chica te dice, yo estoy de acuerdo en pagar esa deuda, pero que esa deuda la cobres conmigo y no con ninguna otra familiar, ni con hija, ni nada. Cuando le doy este relato, ella comienza a llorar. Y me dice, Pau, lo que tú me estás diciendo es tan importante para mí porque ahora yo puedo entender que esto yo lo puedo vivir, yo lo puedo superar. Si le hubiera pasado eso a mi hija, yo me muero. Y fue un alivio tan grande sentir que esto tenía un propósito karmático que a lo mejor ni a ti, ni a mí, ni a ella le gustaba, obviamente. Pero cuando tú estás viendo que esto no tiene una respuesta por tiempo presente, sino que viene de una vida pasada, se te arma un puzzle. Algo internamente se acomoda y te liberas. Después de eso, y eso es lo bonito, ¿cierto? Eso es lo bonito que ocurre en las personas, la sintomatología bajó. Es decir, ya no tenía pesadilla, ya no tenía ataques de pánico, no tenía que hacer como 3 horas de ejercicio al día. Las terapias psicológicas no eran todas las semanas. Entonces, hubo un reporte de que efectivamente esa información a ella le sirvió. Sí, estoy pensando como en que al parecer estas terapias empezaron a complementarse, ¿no? O sea, a partir de lo que ella estaba viviendo con su psiquiatra, con su psicólogo o psicóloga, qué sé yo, y además el psicólogo que valida este tipo de terapias energéticas que no es tan habitual que se validen desde el mundo de la psicología, te lo digo realmente, no es tan habitual, y que haya hecho ese clic y ese enganche para que estas terapias en su conjunto de alguna manera hicieran un efecto. Mira, nosotros en psicología narrativa decimos que las historias son como el tejido de la identidad. Y me parece ahí que cuando se complementan con estas terapias vibracionales, más holísticas, más desde la energía, etc., me parece que van encauzadas hacia lo mismo, ¿no? Hacia el liberar, hacia el resignificar y, por supuesto, a disminuir el malestar sentido para aumentar el bienestar. Y me encanta que lo hayan podido trabajar en conjunto porque es, como te digo, muy, muy poco habitual. Eso es cierto. Fíjate que a mí también me llamó la atención que su psicólogo le estuviera sugiriendo poder hacer una terapia como esta, porque además el nombre es raro, es inusual, la gente no sabe de qué trata, pero no fue el único caso que se dio. Una vez
Años después, cuando estaba haciendo las constelaciones, aparece una señora que quería constelar a su hija porque tenía un diagnóstico clínico, ya estaba siendo tratada por un psiquiatra, pero ella se cortaba los brazos y estaba viviendo realmente una experiencia muy dolorosa. Hicimos la constelación, se mostró de dónde venía ese conflicto, ¿cierto? Y la niña también empezó a reportar una disminución en los síntomas y mejorar la calidad de vida. Estaba tan bien encaminada que de pronto después se dio cuenta que quería que su hijo hiciera terapia porque su hijo se estaba como, ¿cierto?, complicando con algunas cosas. Y lo llevó al psiquiatra para hacer la terapia. Y el psiquiatra le dijo, no señora, lo que necesita su hijo es una constelación familiar. Maravilloso, me encanta esto de poder complementar ahí estas terapias que en ningún caso no se rechazan, no se excluyen, ¿no? En ningún caso son excluyentes. Y a propósito de eso, me gustaría invitar ahí a toda la gente que nos está viendo y que nos está escuchando, si tienen alguna anécdota, alguna historia que nos quieran contar referida más o menos a lo mismo, esto de complementar estas terapias, cómo ha sido esa experiencia para ustedes, sería bueno que nos comentaran para que vamos ahí nutriendo nuestro aprendizaje entre todas y todas también, ¿no? Recuerden escribir ahí en la cajita de los comentarios y en el próximo capítulo, si es que hay algunas preguntas, podemos ayudar a clarificar con la Pao desde las terapias vibracionales, también mezcladas ahí con un poco de psicología, filosofía, y podemos hacer algo entretenido e interesante. Me gustaría, ¿No? ¿sabes ¿Te parece? qué? Me encantaría que a lo mejor alguien pudiera comentar algo o preguntar, porque lo podemos abordar en el próximo capítulo. Claro que sí. ¿Cierto? Claro que sí. Oye, Pao, bueno, sigamos avanzando. Avancemos. Oye, tú nos has explicado aquí un poco cómo conectas con las energías de las personas y algunas anécdotas de cómo han sido estas experiencias, ¿no? Algunas un poco, al principio parece que fueron un poco difíciles de comprender o de validar como terapeuta y luego estudiando te empezaste a validar hasta que las mismas personas te pidieron ciertas terapias, como la de los registros. ¿Cómo podríamos contarle a la gente o qué le recomendarías tú a las personas que viven este conocimiento, esta percepción distinta, este sentir energías, comenzar a abrir a este mundo invisible, ¿no? Si esas personas quieren comenzar en esto o comprender lo que les está pasando, ¿qué consejo le podríamos dar? ¿Alguna recomendación? ¿Tú quieres meter a las personas ya en este mundo? Pero por supuesto, sí, de eso estamos hablando. O sea, muy bien. Es que estoy pensando de que este programa tiene que ver con la espiritualidad. Dijimos que lo íbamos a concretar en el día a día, cómo lo vivimos, ¿no? Pero había dicho yo al principio, no desde el dogma religioso en términos generales, no de una religión en específico, ¿ya? Pero también desde esta posibilidad de ir un poco más allá. De ir un poco más allá. De hecho, la física cuántica también nos tiene mucho que comentar acerca de eso. Probablemente nosotras no nos vamos a meter en ese mundo, pero esto es algo que se vive también en el día a día. A veces, te fijáis que a veces alguien dice, es que me tincó, es que sentí una mala vibra, o me gusta porque tiene una energía tan bonita. ¿Cachai? Sí. Como eso. Me gustaría que hay que recomendar a la gente cómo abrirse a este mundo. ¿Sabes qué? Una cosa que me gustó que dijiste, que mira, aquí aparece algo de relación con lo cuántico. Y justamente el libro dice, la física cuántica y la espiritualidad nunca antes habían estado tan unidas. Porque este libro también te explica desde la energía, no desde solamente de la experiencia que me tocó vivir, sino que también tiene explicación desde la física cuántica. Entonces, a lo mejor podríamos revisar aquí donde podemos comenzar. Porque este inicio no está solamente en el aire, sino que... Pero yo ahí lo tenía marcado porque quería comentarte justamente algo parecido. Entonces... Parece que me adelanté, parece que te leí. Me leí. Estás aprendiendo muy bien entonces, muy bien a leer la energía. Eso. Mira, acá tú dices, pienso que la razón de por qué existe tanto dolor en la vida actual es debido a que la gente quiere dejar de sentir. Mira, no quiere sentir dolor.
no quiere sufrir, no quiere fallar, no quiere que la rechacen, ni nada que se parezca a la derrota. Oye, eso me pasa también harto en consulta, ¿recuerdan? Ahí está el librito, tercera edición. Me pasa también en consulta, la gente a veces me dice, quiero dejar de sentir. Es que esto me causa tanto dolor que quiero dejar de sentir. Sí. Coincide, ¿no? Sí, coincide, porque una de las razones que las personas comienzan a sufrir, Mabel, es también no solo por el deseo, porque nadie quiere sufrir, es decir, yo tampoco. Si tú me preguntas a mí, ¿queréis pasarla mal? No, no quiero, ¿cachai? Claro, evitémoslo. Evitémoslo porque quiero vivir lo bonito de la vida, pero sabes que también hay una cosa, hay una falsa espiritualidad que te invita a rechazar las emociones negativas. Entonces hay personas que están en esa energía de que te dicen, ¿cierto? Porque hay corrientes de falsa espiritualidad, digo yo, porque te dicen que para estar bien en la vida tienes que vibrar alto. Y para vibrar alto tú tendrías que estar feliz y tendrías que estar viviendo en una dimensión quizás como en séptima o décima dimensión, donde no tengas dolor físico, donde no te duela la espalda, ¿cierto? Donde no tengas la urgencia, la presión de cumplir con llegar a un horario del trabajo cuando hay tacos. Para estar en alta vibración no tendrías que discutir ni pelearte con nadie porque tendrías que estar permanentemente bien. Modo zen. Modo zen, luminoso. Entonces, esa corriente que te dice que para ser espiritual tienes que ser luminoso y ser bueno y solo luz, te lleva a mucha frustración. ¿Por qué? Porque las personas no pueden vibrar alto todo el tiempo. Entonces, la verdad es que si tú piensas que para ser espiritual no te tienes que enojar, que para ser espiritual no tienes que mostrar enojo con alguien y dices, no, es que yo estoy demasiado en paz, entonces se lo dejo al universo. ¿Por qué el universo se tiene que hacer cargo de algo que es tuyo? Que es una emoción que está ahí, que te genera algo, que te moviliza algo. Entonces, mi visión de que las personas no quieren sufrir es porque no quieren conectar con eso y aceptar que en el plano en donde estamos insertos, tú quieras o no, en este plano físico, te guste o no, existen las polaridades. Entonces, existe la dualidad, el día, la noche, el frío y el calor. Por lo tanto, no se puede separar una de la otra. Eso es algo falso, es ficticio. Si las personas creen que eso es ser espiritual, se van a llevar la tremenda decepción porque se van a frustrar. No van a saber qué hacer con situaciones donde tengo rabia, tengo frustración, donde no quiero incomodar porque en realidad como yo soy un ser de luz, entonces no me puedo enojar porque soy de luz, ¿cierto? Entonces creo que eso a la larga genera mucho conflicto en las personas que quieren ser espirituales y solamente conectar con lo bonito y lo luminoso. Claro que sí. Mira, desde la psicología también existen corrientes, una específica que es la psicología positiva, donde se habla de estas emociones como las positivas y las negativas. Yo estoy en desacuerdo con eso, yo creo que las emociones son solo emociones, no hay ni positivas ni negativas y nos llevan a algo esas mal llamadas emociones negativas. El enojo, la rabia, la tristeza, el asco, ¿no? La ira. Nos permiten movilizarnos, permiten detectar ciertas amenazas, incluso la ansiedad. Nos permiten ponernos en un escenario futuro de alguna manera y que nos va a permitir de alguna manera saber lo que no está bien y desde dónde tengo que salir. Entonces, cuando tú hablas de la falsa espiritualidad, digo, y eso de vibrar alto siempre, digo, wow, sí, ¿cuánto sentido tiene enlazarlo también con esto de la psicología? Porque es como, ¿cómo voy a estar feliz, alegre todo el día? Es raro eso también, que alguien esté contento todo el tiempo. Insostenible. Es raro, muy raro. Y eso significa también negarse a la posibilidad de sentir estas otras emociones que nos permiten justamente cumplir la función que tienen. Alertarte, ponerte en el escenario futuro, predecir, de alguna manera movilizarte, salir del lugar donde hay peligro, huir, etc. ¿No? Eso es súper importante, Mabel, porque si estamos pensando en que las personas tienen que hacer algo para acercarse a la espiritualidad, lo primero es comenzar a sentir y a validar lo que sientes, ¿ya?
Lamentablemente estamos muy programados para el método científico. Lo que se ve, entonces lo que vale. Pero de pronto las personas, si se tomaran el tiempo de darse cuenta de, oye, ¿sabes qué? ¿Cuántas personas han habido que de pronto dicen, ¿sabes qué? Yo cuando fui a la entrevista sentí como algo raro, como que el lugar de trabajo no era bueno, no sé, como que algo me dio, pero yo necesitaba trabajar, así que acepté. O hay personas que dicen, ¿sabéis qué? Yo sentía que por ahí no iba y no me hice caso y fui por este lado. Y después cuando tomé la decisión me di cuenta que no era ahí y dije, ¿por qué no me hice caso si yo sabía que iba a pasar? La gente no se valida realmente esas premoniciones, esas presensaciones que tienen porque creen que tienen que ver la evidencia para poder decir, entonces sí, lo vi, y no validar porque solamente, digamos, desde el método científico, lo que tú ves es lo que se valida como correcto. Pero la información no solamente llega por la vista, llega por la piel, llega por la sensación de la espalda, llega por una imagen, un color, algo que se movió dentro de ti, algo que sentiste. Y eso creo que es el primer paso para que las personas puedan comenzar a conectarse con su propia energía. Claro. Desde allí. A veces como que esa tinca, ¿no? Como el llamado a escuchar tu intuición, hacerle caso un poco a tu intuición, tu voz interior. A la voz ¿no? interior, de todas maneras. Bueno, podríamos hablar extendido sobre el tema de la voz interior también, porque hay distintos tipos, qué sé yo, pero de todas maneras llamar a las personas a que empecemos a escucharnos un poquito más, ¿no? A empezar a detectar qué es lo que estamos sintiendo, cómo estamos sintiendo esto. ¿Qué hacemos cuando estamos sintiendo esto? Eso es súper importante, porque, mira, ¿te has fijado tú que las personas buenas, cuando uno dice, oye, no, si esta persona se le nota que es buena persona, y tú la ves con amabilidad, que es gentil, que es cercana, que es amena, que te apaña, fíjate que a todas esas personas buenas le pasan puras cosas pencas, malas, y dice, ¡ay, pero por qué te ha pasado eso? Si tú eres tan bueno, ¿cierto? Si es tan bonita esta persona, Sí, ¿por qué sufre tanto? ¿Por qué le pasan estas cosas? Exacto, ¿por qué le pasan estas cosas? Y eso tiene una explicación desde la energética. Las personas buenas quieren estar solo en estado de luz. Por lo tanto, ¿qué pasa con ellas? Es frecuente que le pidan dinero y no se lo devuelvan, que la estafen, que le hagan ciertas situaciones en que ella no se puede defender, pero no por ser víctima, sino porque la persona que quiere ser siempre buena, le cuesta poner límites. Entonces, no se atreve a decir no se atreve a decir, oye, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo, porque no le gusta incomodar, porque quiere estar siempre al servicio del otro. Entonces, cuando tú estás solamente focalizándote en ser solo luz, vas a descuidar este lado. Este es como el poodle, el ameno, el cariñoso, el que te apaña, el que es rico para estar, el amable, ¿cierto? Pero aquí el lado oscuro, por así decirlo, es tu Rottweiler. Y ese Rottweiler no le interesa caer bien, no le interesa hacerse tu amigo, porque él te viene a defender a ti. Por lo tanto, no va a privilegiar al otro, te va a escuchar a ti. Por lo tanto, si a ti te incomoda, él va a estar alerta. Cuando las personas tienen este Rottweiler incorporado, es muy difícil que te hagan eso, porque no le creo. Hay algo ahí que no me gusta. Voy a prestar atención. No es andar con desconfianza por toda la vida, pero sí hay que estar alerta a las señales que tú vas percibiendo y no dejarlas así, son locuras mías, hoy no sé, por algo se me ocurrió, ¿entiendes? Creo que es importante que las personas puedan entonces, en esto de la espiritualidad, también aprender a colocar límites, incorporar su luz y su oscuridad. Los defectos también son parte de tu oscuridad. Cuando a alguien, por ejemplo, se le ocurre decirme, que tú soy controladora, yo sí, soy controladora porque me gusta tener las cosas claras de antes, entonces así me anticipo y me estreso menos. Pero yo no lo tomo como un ataque, así como, yo soy así. ¿Me entiendes? Cuando aceptas quién eres, con tus virtudes y tus defectos, vas generando balance. Por lo tanto, tienes menos posibilidad de que algo de afuera te haga tambalear. Claro. Porque estás integrada, estás más sólida. Esa oscuridad entonces viene a enseñarnos cosas también, pues lo que yo te hablaba un poco de las emociones llamadas negativas, ¿no? Como de alguna manera vienen a decirnos algo y hay que escucharla. Y te digo más, yo en el libro conté una parte de mi vida
cuando era chiquitita, yo tenía unos 8 o 9 años más o menos, me fui a Valdivia con mi abuela. Mi abuela Raquel me llevó a ver la Semana Valdiviana. Entonces un día me dice, mi hijita, vaya a devolver la taza. Y me fui del hotel que estábamos, caminé, salí por el patio central, llegué a la cocina, devolví la taza. Y después empecé a desarmar el camino. Yo estaba caminando, de pronto, de la nada, no sé por qué, me doy vuelta. Y a lo lejos, a los 5 metros más allá, veo a un muchacho. Con 8 años yo veía a todos grandes, no sabría decirte si tenía 17, 25, no tengo idea, era grande. Y venía vestido con una polera, con jeans y zapatillas. Y sigo caminando porque yo no lo escuché, pero no sé por qué me di vuelta. Sigo avanzando y ¿sabes qué? De nuevo me dio ganas de mirar para atrás. Y cuando me doy vuelta, venía corriendo en silencio. Ya lo tenía encima mío. Yo, niña, en ese momento no estaba pensando en nada, pero no sé, mi corazón empezó a saltar así. Y empecé a sentir miedo. Y yo dije, ¿pero por qué? Yo me acuerdo, niña, me dije, ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué me está saltando el corazón? ¿Por qué estoy así? Si nada malo está pasando. Y quedé mirándolo y él me saluda, me pregunta mi nombre, yo le doy mi nombre, él me da el suyo y de pronto me pregunta la edad. Y yo digo, tengo 8 años. Y me dice, oye, ¿por qué no me acompañas a la playa? No sé, por aquí debe haber una bajada, acompáñame para que vayamos a la playa, que es muy bonita, sí, muy bonita por acá. Y yo le digo, no tengo idea, no sé dónde está, insiste. No, acompáñame, si va a ser un ratito cortito, acompáñame, vamos, si va a ser muy bonito. Y en ese momento, Mabel, yo con 8 años, sentí que adentro algo me decía, hazte la tonta, hazte la tonta. Ya mi expresión de miedo cambió y me hice la tonta. No tengo idea. Yo, mira, soy de Valparaíso, entonces aquí no tengo idea dónde puede haber una bajada para la playa. No, me dice, mira, si por aquí debe, mira, ya. Había unos matorrales, Mabel. ¿Ya? La niña intuiste ahí algún peligro, ¿no? Con 8 años no tenía idea de todas las maldades que podían haber. Pero en ese momento, mi voz, mi oscuridad, me dio la alerta, hazte la tonta. Así que me hice la tonta y dije, oye, se me están esperando, yo estoy aquí, así que me tengo que ir. En ese momento sentí que si salía corriendo, me iba a tapar la boca y quizás qué cosa podía pasar. Y como yo estaba relajada, dije, chao, me voy, me fui, me di la media vuelta y zafé de esa situación. Con los años, cuando empecé a ver todo esto, me acordé de aquello, me acordé de esa experiencia. Y me acuerdo que en una canalización puse eso de evidencia y le pregunté a uno de los guías que estaba conversando quién era el que me había protegido. Y me dice, fuiste tú, porque tu oscuridad logró ver o sentir más que todo algo que no entendías en ese momento. Entonces, claro, después con los años tú vas aprendiendo, ¿cierto?, que las personas que tienen estas intenciones de atacarte sexualmente, el motor y la excitación es cuando la persona tiene miedo. Entonces, si yo, siendo tan chica, de 8 años, pude escuchar una voz y pude hacer caso a algo que podría haber sido peligroso, creo que todos podemos hacerlo. Y insisto en que esto no es un don, sino que son parte de habilidades humanas. Pero la clave está en que tú vayas creyendo en lo que escuchas, en lo que sientes, en lo que conectas. Y los vayas validando y no digas, son leceras mías. Claro. Esto es porque se me ocurrió a mí, es que yo soy muy creativa. ¿Entiendes? Claro que no sí. va por ese lado. De alguna manera te escuchaste. Sí, me escuchaste ese miedo que se te empoderó un poquito ahí y bueno, cumplió su función el miedo. Lo escuchaste y saliste del lugar. Sí. Entonces, escuchaste también tu voz interior en el fondo. Con el tiempo tal vez se puede entender, con la distancia del tiempo también la podemos dibujarlo de esa manera. Pero es justamente eso a lo que queremos llegar también, a validarnos desde el escuchar nuestra propia intuición, confiar en ella y nuestra voz interior, que algo nos tiene que decir, justamente aceptando esa oscuridad, integrándola con esa luminosidad en el mundo energético más invisible, ¿no? Sí. Importante de escucharla. Importante porque si tú comienzas a hacer una práctica súper sencilla en el día a día, tú puedes estar cocinando y estás revolviendo la olla y tú te puedes preguntar,
¿cómo me siento? Y eso, ¿cómo me siento? Es una pregunta tan simple, pero que te lleva a escucharte, porque te toma el pulso. Entonces tú puedes estar cocinando y ¿cómo te siento? ¿Cómo me siento? Enojada. ¿Enojada? ¿Por qué? Si no he peleado con nadie. Y ahí cuando empiezas a escucharte, de repente te das cuenta que estás enojada porque una compañera de trabajo te dijo una pachotada y tú quedaste ahí sentada y no reaccionaste. Pero cuando vas haciendo ese tránsito, ya es tan importante porque muchas veces, yo creo que también en la consulta te ha pasado, que las personas llegan y dicen, no sé cómo llegué aquí, no sé, yo estaba acá y de pronto llegué al infierno, no sé de qué manera llegué acá, no sé qué me pasó. Pero las personas llegan a esa desconexión también porque no se van observando y no se van conectando con lo que van sintiendo también en el proceso. Claro, ¿Sí? yo creo que eso también lo propicia el contexto también, ¿no? Es importante, por eso que cuando hablaba hace un rato que esta espiritualidad también es una práctica humana y es una práctica histórica y comunitaria y también es algo que no se puede medir. Y en un mundo donde todo es medible, todo es cuantificable, lo que no se ve de alguna manera no existe. Y el retorno a esas dimensiones del ser, en psicología nosotros hablamos de estas 3 dimensiones del ser, el sentir, el pensar y el hacer, que de alguna manera deberían estar conectadas. Es difícil, no es tan fácil, deberían estar conectadas. Justamente me hace acordar con tu relato, porque lo que el ejercicio como que trato yo siempre de comentar con las personas que consultan es empezar a identificar esto que sentimos. Entonces el ejercicio siempre es, ¿qué siento? ¿Cómo me siento? ¿Qué me hace sentir de esta manera? ¿Qué hago cuando me siento así? ¿Y cómo puedo mejorar, mantener o cambiar esta forma de conducta de alguna manera, ¿no? Claro. Entonces me encanta esto porque en el fondo lo que estamos haciendo es conectar 2 tipos de terapias que parece que estuvieran tan lejos, pero que se confluyen absolutamente y tienen que ver con esto de la búsqueda del sentido también, ¿no? Exactamente. La búsqueda del sentido, de que esto es algo que no es lejano, que es del día a día, y que no necesitamos un templo o ser las mejores personas para vivirlo. Exactamente. Validarnos. Y sabes que ahora que estamos tan en boga con la IA, ¿cierto? El conectar como seres humanos y el sentir va a ser algo que realmente va a marcar pautas en los próximos años, Mabel. La clave va a estar justamente más que en el pensar, porque el pensar es muy importante, pero el pensar sin el sentir no te orienta, no te guía. Claro. El sentir, todo lo que conecta con tu corazón, con tu emocionalidad, es la brújula interna, donde la persona dice, yo quiero esto por esta razón, anhelo esto porque esto me hace sentir un sentido propio, ¿cierto? Y no sé si tú viste hace tiempo atrás una película que salió hace mucho tiempo, una película de, ¿cómo se llama? Un ángel enamorado. ¿Te acuerdas de esa película? Aparecía Nicolas Cage con la Meg Ryan, donde era un ángel. Sí, me acuerdo de esa película. Hay una parte en donde él se presenta, porque al principio no se materializa, ¿cierto? Pero en un momento cuando ya se está presentando físicamente, se saludan y conversan, entonces le dice, tú eres una excelente doctora, estás muy comprometida en todo lo que haces. Y él dice, ay, tú no me conoces, ¿cómo sabes eso? Entonces le dice, no, es que lo siento. Entonces le dice, no, lo estás inventando para impresionarme, una cosa así. Y él le dice, cierra los ojos. Entonces ella cierra los ojos y le dice, extiende tu mano. Y ella extiende la mano, ¿cierto? Entonces con los ojos cerrados, él hace así. Y ella tiene los ojos cerrados. Abre los ojos. Ya. ¿Qué hice? Me tocaste la mano. ¿Pero cómo lo sabes si no me viste? Porque lo sentí. Entonces, el sentir es tan importante porque, ¿sabes qué? La diferencia está en que cuando tú ves, observas y aplicas el método científico, tú te puedes equivocar en tomar los datos, te puedes equivocar en hacer el cálculo. Por lo tanto, también lo que tú estás pensando puede tener una hipótesis equivocada. Claro. Pero si tú pones la mano al fuego, ¿qué vas a sentir? ¿Es posible que sientas frío si pones la mano al fuego? No, ¿cierto? Es lo mismo acá. Si tú sientes miedo, el miedo es miedo.
no puedes decir, no, no lo sentí, lo sentiste por algo. Y todo el cuerpo, tú sabes que la piel es el órgano más grande del cuerpo, todo indica de que lo que entra por la piel, por el olfato, por lo que sea que no sea la vista, es más válido que la mente, porque la mente engaña. Entonces, fíjate, para ir agudizando esto en el día a día, cuando una persona te habla, te está diciendo algo así, y tú por debajo sentís un subtítulo, no huele. No hay congruencia, No, parece que no. No hay congruencia entre lo que me está diciendo con lo que yo estoy sintiendo. Cuando ocurra eso, Mabel, escúchate. No son invenciones tuyas, no es rollo, es algo que estás viendo y que te estás anticipando. Algo en él, en esa persona, no se muestra, pero tú lo estás pudiendo percibir. Eso es lo que tiene que hacer la persona, validarse. Sí, a propósito de lo que dijiste, me voy a enganchar. Dijiste sobre la brújula interna. Ah, bueno. ¿No? Esa brújula interna, importante ir descubriéndola, reconociéndola, conociéndola también. Y de eso yo creo que podríamos empezar a hablar en otros capítulos también, para que las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, también tengan esa posibilidad de conectarse con esto que estamos comentando y que puedan reconocer también dentro de sus propias vivencias lo que estamos hablando. Si esto no es del otro planeta, esto es de aquí, ahora, pero que también tiene un tejido en el pasado. Sí, justamente. ¿No? Ya, Mabel, yo siento que ya estamos llegando al cierre. Sí. No me quiero ir, quiero volver. Quiero volver. Sí, se nos hace corto espacio. Pero hemos podido sacar hartos temas para tratar de despertarle a las personas el interés de querer conectar también con sus propias emociones, con su propio mundo interior, sobre todo que ahora está como muy de moda lo cibernético, el no conectar con la emocionalidad, que hay personas que de verdad cuando tú le hablas y les preguntas ¿cómo te sentiste? ¿Qué sentiste? Te dicen, sí, no, lo que pasa es que yo hice... No, te pregunté qué hiciste, te pregunté qué sentiste, cómo te sentiste. Y no saben qué decir, no saben conectar con la emoción. Claro. Entonces podemos ir abriendo esos espacios, estos temas para que en el próximo capítulo, además de ir incorporando las consultas, las inquietudes, los comentarios de las personas, podamos también abrir un espacio para aprender a poder conectar con esa voz interior, porque no es fácil. No es tan fácil. No lo creo. En todo caso, tiene que ver un poco en el cómo habitamos, ¿no? Cómo habitamos nuestros propios cuerpos, nuestra familia, nuestros barrios, nuestra ciudad, nuestro país, nuestra América Latina también, desde una manera distinta de otras personas, cómo la están habitando en otros continentes y también dentro de este planeta, nuestro mundo, ¿no? Con todo lo que está pasando actualmente, tantas cosas extrañas que están sucediendo, ¿no? Así que bueno, la invitación es a que nos puedan dejar sus comentarios, a que sigan este programa, que los estamos haciendo con harto cariño, con la Pau, y les agradecemos por estar aquí. También quiero agradecer ahí una mención especial a los chiquillos de la productora de Cerro. Así que gracias, chiquillos, por este espacio. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo capítulo de Lo Humano y lo Divino. Gracias. Chao. Chao, chao. Salió muy bien, ¿viste?